Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. La clase anterior terminamos de ver lo que son las curvas de descarga del vertedor para una carga hidráulica de 0.5 y de 1, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Les pido por favor que copien lo siguiente. ¿Ya? Sírveme agua, por favor. De esta hojita de Excel, necesito que hagan ustedes esta tablita que está aquí abajo. Por favor. Me avisan cuando ya la tengan. Creo que ahí se aprecia un poquito mejor. Profe, Adelante. ¿cómo cuántos espacios para abajo? Entre 8 y 12. ¿La tabla solamente, profe, o los valores también que están ahí? Esos valores son del ejemplo que hemos estado manejando, que se ha estado haciendo. Entonces, digo, aquí, por ejemplo, los pueden tomar de este, que es de donde yo también los estuve tomando para hacer el ejemplo, o los pueden hacer ustedes aquí.
como ustedes quieran, pero son los datos del ejemplo que hemos estado manejando. Ah, bueno, profe, está bien. Sale. Mira, aquí está la otra pantalla donde son los mismos datos, por así decirlo. Sí, profe, está bien. Sí, creo que sí.
Ya, profesor. Muy bien, permítanme. Bien, entonces estamos viendo lo del vertedor. Ya tenemos las curvas del cimacio, ya tenemos la superficie libre del agua. Vamos a calcular ahora lo que vendría siendo la curva elevaciones-gasto, o así es como vamos a titular ahorita cálculo de la curva elevaciones contra gasto. Tenemos la típica ecuación, que ya no la sabemos, que es longitud efectiva igual a lo que es la longitud del vertedor, L, menos 2 que multiplica a K sub índice A, más N a P, y esto está multiplicado por H, está multiplicado por HD, que es la carga de diseño. Ahora, en esta situación, esta longitud efectiva la estamos manejando para la carga de diseño. Sin embargo, conforme la variación del gasto se va presentando, esta, esta longitud efectiva también va variando, es decir, conforme tenga más tirante o menos tirante, esa longitud efectiva tiende a hacer una Se me variación. rompió. Esta ecuación, cuando yo digamos, la utilizo para cualquier tirante, cambia y ahora ya no es HD, sino es la situación de cualquier tirante. Esa va a ser la longitud efectiva. Es decir, que por ejemplo, para esta situación donde estamos teniendo el vertedor que tiene una distancia de 850 metros de longitud, ¿sí? Esta longitud va a variar conforme crezca el tirante, es decir, para 10 centímetros Que no LE lo va a veo. tener un valor, para 30 centímetros LE va a tener otro valor, para 50 centímetros LE va a tomar otro valor y así sucesivamente, lo que implica que esta LE tiene variación conforme vamos teniendo una carga hidráulica sobre el vertedor. Entonces, aquí en este caso, yo tomé de este ejemplo que estamos viendo aquí, por ejemplo, tomé los datos importantes. Gasto de diseño, 5,400. Carga de diseño, 2,04. Longitud efectiva, 850 metros de longitud. ¿Ok? ¿Sale? Y con estos datos me fui hacia la otra hojita y los puse. Carga de diseño o el gasto de diseño aquí, el gasto de diseño que se está manejando es de 5,400 metros cúbicos por segundo. La carga de diseño es 2,04. El paramento vertical, ¿sí? Acuérdense que el paramento vertical que estamos teniendo aquí en el ejemplo es esta parte que está aquí en contacto con el agua. Entonces, dado que es vertical, yo tomaría las curvas de las gráficas verticales, ¿sí? Entonces es el paramento y tiene 16,63 metros de altura. Tipo de pila, ¿sí? El K lo puse de 0, ¿ok? En este caso no tenemos pila, entonces este valor lo pueden borrar o lo pueden dejar para otro ejercicio, no sé, pero pueden poner aquí qué tipo de pila y en vez de 1, vamos a quitarle este y vamos a poner no tiene pilas, ¿vale? K lo puse de 0, K, acuérdense que son los estribos, ¿sí? Entonces, si yo me recuerdo un poquito la parte de la presa como tal, ahorita les pongo las imágenes.
tiene la arista redonda, pero no tiene la llegada a 45 grados. Eso es algo que tendríamos que visualizar, por así decirlo. Entonces, no se alcanza a ver. Entonces, yo ahorita aquí en el ejemplo, como tal, le puse que el estribo era de 0, pero lo podemos poner de punto 1 o de punto 2, etcétera, y vamos viendo los cambios que habría que tener ahí en la, en el cálculo de la curva del vertedor. Pero bueno, ¿sale? Este factor ahorita no lo vamos a tomar en cuenta, sino que vamos a ir llenando la tablita poco a poco. ¿Sí? Estos, salvo que llegáramos a tener número de pila, utilizaríamos cuántas pilas hay, qué tipo de cape tenemos, pero como es una presa derivadora, ahorita no la vamos a tomar en cuenta. Entonces, esta carga que tengo aquí sería en el aspecto de la presa como tal, la carga que tenemos arriba del vertedor, es decir, del punto más alto del cimacio, que es esa línea, ¿sí? Hasta el punto más alto del NAME. Y aquí es donde el agua empieza a salir. Estas diferencias de alturas, propiamente, es la carga que podemos nosotros tener arriba del cimacio, que es el valor que hemos estado manejando de 2.04. Este es, esta es la carga máxima. No puedo aceptar tirantes más altos de 2.04 porque entonces estaríamos sacando agua por algún punto de la presa o estaría brincando agua ya por la corona. Ese es el máximo. Entonces yo tengo que establecer entre 8 y 12 datos también para que se vea la curva de descarga del vertedor, entre 8 y 12 datos. Entonces podemos poner el primer dato como 0, por así decirlo. En este caso, ahorita vamos a ver por qué le puse 0.001, ¿sí? Y los demás, por ejemplo, los estabilicé de tal manera que la carga la dividí entre 10. Entonces eso hacía que todos los datos que yo tuviera aquí los dividiera entre 10 y los fuera sumando hasta la carga que tenemos de diseño. ¿Ok? Entonces pongan esos datos aquí, ¿sí? De punto 1 en punto, de la carga de 2.04 entre 10. Alguien puede hacer la carga de 2.04 entre 12 o entre 8 e irlo sumando esos valores y van a llegar también al 2.04. La idea es que tengan entre 8 y 12 puntos también. Aquí en esto no es limitante a esa situación. ¿Ok? Cuando lo tengan me avisan. Luego, Me avisan cuando lo tengan.
¿Es la división del 2.04, profe? Sí, la primera columna. Sí, la de H mayúscula. Mm, Profe, Sí. ¿lo puede volver a repetir? Es que no me sale. No importa aquí cómo lo hagas. Necesito yo que que llegues a 2.04. Puedes agarrar el primer valor y ponerle 0 y ponerle, por ejemplo, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2 y 2.04. Entonces, ¿es Son, lo que- solamente tener puntos de referencia? son Es los que como... puntos de referencia. Yo lo único que hice fue que el 2.04 lo dividí así, o sea, 0, 2.04 entre 10, Ah, luego ya. este Eso. más 2.04 entre 10. Y copió la celda hasta acá. Gracias, ya. Ahí. Ya, profesor. Muy bien. Ahora bien, para poder calcular la ecuación de gasto, acuérdense que tenemos que el gasto va a ser igual
AC por LE por H, y esto está elevado, digamos, esta H es a la 3 medios. ¿Ok? Entonces, ojo, en este caso necesitamos encontrar el coeficiente de descarga. Y para el coeficiente de descarga utilizamos las gráficas. ¿Pueden sacar sus gráficas, por favor? Y en esas gráficas, la primer gráfica maneja P entre HD, nada más que aquí, en vez de hacer HD, va a ser P entre H. Igual acá, vamos a tener H entre HD. ¿Ok? Entonces, este primer factor, ¿sí? Lo voy a poner como 0. Pero si yo hago, o sea, el factor de P, ¿sí? Que viene siendo 16.63 entre 0.01, me da una cantidad enorme, ¿no? Este entre este me da una cantidad muy grande. ¿No? Y lo mismo los siguientes, ¿no? Entonces, bueno, aquí este P entre HD puede ser muy grandote. A final de cuentas, cuando nosotros agarramos toda esta columna, vamos a encontrar la relación de P entre HD hasta la carga que estamos manejando de diseño, que es 2.04. Para todas estas cargas, ¿cuánto vale ese cero? O para las cargas que ustedes tienen en su tablita, ¿cuánto valdría el C0? ¿Cuál es? Sería el 2.281, porque todos rebasan el, ¿cómo puede decir? El Pendre HD. Toda esta columna se vuelve 2.181 porque P entre HD es mayor a 3 en todos los casos. Me voy a la siguiente gráfica y se establece que es H entre HD. Entonces, saquen los valores de H entre HD, por favor. Habla mucho, ¿verdad?
¿Qué dijo? Sí, profesor, ¿esos valores de P entre H salen de las gráficas? No, es un cálculo que tú haces, sabes cuánto vale P y nada más lo divides entre H.
¿Listo? ¿Ya tienen los valores de H entre HD? El profe, Sí. creo que yo las tengo, pero no entiendo todavía de dónde agarra la P, los valores de P. Con 63 metros entre H. Ah, Aquí. Ah, ok. El de H entre HD, no sé si 16.63. estoy bien, me salen valores de... Es la altura del paramento vertical. Y es más, Este, 13.09. De todos modos sigue dando 2.181 en todos los valores. Pero H entre HD, me sale el primer valor 0.004902. No sé si esté bien. Y de ahí me sale 0.1, 2, 3. sí, a mí también me sale igual. y ya tienen estos valores. Sí, profe, Entonces, nada más que en el primero, ¿quiere que todos los redondeemos a 3 decimales? se vale, se puede. O sea, pueden ser 2 decimales. Aquí el detalle no es tanto los decimales. Acuérdense que finalmente no pueden medir tirantes debajo del milímetro. Entonces, es como ustedes lo decidan. Pueden ser al centímetro, pueden ser al milímetro. Pero tienen que ser congruentes en todos sus cálculos. Si todo el tiempo han estado utilizando 3 cifras decimales, sigan utilizando 3 cifras decimales, aunque sean cálculos diferentes, ¿sí? Pero si utilizan dos, sigan utilizando 2 cifras decimales, ¿no? En este caso, todos lo estamos manejando en metros y técnicamente la tercera cifra decimal es milímetro. De la siguiente gráfica ya tienen estos valores. De la siguiente gráfica necesito que encuentren el C entre C0 para cada uno de estos. ¿Ok? Entonces, encuéntrenlos por favor. ¿Cuánto vale cada C entre C0 dependiendo de estos valores? Sí, entre C0. Creo que será ¿Qué es esta gráfica? Entonces entran H entre HD a la gráfica y encuentran los valores de C entre C0. ¿Sale? Ah, ya.
Profe, el valor se tomaría hasta donde toque con la línea azul horizontal. Entras con el valor que tienes de H entre HD, tocas la curva que tiene que ser, y una vez que tienes la curva, mandas la horizontal y tomas el valor Ah, ok, es con que la ves curva. de este lado. Gracias, profe. Sí, por nada. Mm, ya. O sea, para el primer valor sería 0 o le damos el de 0.8. Para el primer valor es 0. Sería 0. H entre H de 0. Y según esto, la curva, si tú te vas al 0, pues, en realidad le puedes dar 0. Pues no está pasando gasto ahí. Sí, entonces, si tiene 0, prácticamente no está pasando gasto. Pues aquí también el centro es 0, 0. Un 0.79, pero lo puedes dejar en 0. De todos modos, este valor no, no se utiliza, no te va a dar gasto. Si no hay una carga hidráulica arriba del vertedor, pues no hay gasto. Entonces le puedes poner a todo 0. Entonces sería... Ya, profe. Permítanme un segundo. Estoy mandando un nuevo link. Por favor, cópienlo y entren a la otra reunión.
Ya, profesor. Ya tengo los resultados, profe. Entonces llegaron a esos valores, supongo. Sí, profesor. Sí. Cercanos a esos. No. Entonces vamos a obtener el valor de C0. Para obtener el valor de C0, entonces voy a multiplicar prácticamente este valor que acabo de encontrar, C entre C0, por el 2.181 y tienen que llegar ahora a estos valores. Por Profe, yo no entendí cómo hacerlo de la C. Ese es el valor de C entre C0. Entonces, si tú tienes 0.82 C entre C0 y despejas el C0 del lado del valor que tienes, te queda 0.82 por C0 y C0 es 2.181. ¿Sí se entendió o todavía no? Sí. No, sí, profe. Gracias. Ok. ¿Ya lo tienen? Profesor, yo tengo una duda. No me sale con los mismos decimales, me varía. Y al final, en el último valor de 2.182 me sale 2.181. Es correcto. A lo mejor aquí por algún decimal que me queda, porque yo metí toda una fórmula para encontrar el C0. O sea, ya no me estoy yendo yo a la gráfica, sino obtuve una fórmula específica para poder obtener esta relación de C0. Pudiera tener algunas variaciones, pero digamos que sí te debe dar 2.00, 2.08, alguna variación pequeña, pero no muy diferente, no disparada. O sea, no te puedo dar aquí 2.1, por ejemplo. Ah, ok. Sí, está bien, profesor. Sí, Gracias. profe, a mí me pasa igual lo de mi compañera. Me varían algunos datos, pero ya lo último sí tengo el 2.181. Ok, bueno.
Entonces ya los tienen. Como habíamos visto, este vertedor no tiene pilas intermedias. Entonces, técnicamente, el Kp vale 0 en esta parte de la ecuación. ¿Sí? Entonces, ahorita le ponemos 0 a todo. Que es el coeficiente de contracción por pila. Y entonces sacamos la ecuación LE. En este caso, como Ka, que lo tengo aquí, que es el coeficiente de contracción por estribo, es 0, y el coeficiente de contracción de pila es 0 y no tenemos pila, prácticamente nos debe dar la longitud efectiva igualita. Porque no existen pilas intermedias, no existen estribos, nada de eso. Y ya que tenemos la longitud efectiva, tenemos que encontrar el gasto. Y el gasto está en función de esta ecuación. Acuérdense que aquí tenemos el valor de C. Entonces, para la ecuación de gasto, tengo que multiplicar la C por la LE por la carga que estoy utilizando a la 3 medios. ¿Ok? Y deben de llegar a valores similares a estos. Háganlo, por favor. Por LN por ¿qué? Por H. Ajá. Ya los tengo, me varían un poco, pero es por la, perdón, por la C. Ok. Entonces, ahora los tenemos que graficar. Tenemos que graficar en el eje vertical el gasto, ¿sí? Digo, en el eje vertical la carga y en el eje horizontal el gasto, ¿vale? Entonces, voy a tomar yo nada más ahorita estos dos valores y voy a insertar la gráfica de dispersión. Así es como deben de obtener ustedes la gráfica. No es recta, ¿sí? Es una curva que tiende al final a hacer una especie de recta casi, pero en realidad toda la gráfica es curva. Pero porque también se ve muy diferente.
¿Cuál le dejó entonces? 1500. Esta gráfica se encuentra en el sistema, en la presa, por así decirlo, para ver cuando está saliendo agua, cuál es el tirante y qué cantidad de agua está saliendo por el vertedor. Entonces aquí ustedes ya pueden manipular, por ejemplo, para 1.20 están saliendo 2.380, 2.370 metros cúbicos por segundo. Ya dependiendo de la gráfica como tal, ustedes ya podrán hacerla más grande o más pequeña, ajustarla, etcétera, de tal manera que puedan subdividirla en más espacios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe, gracias. Ok. Entonces, si no existen dudas o preguntas, los veo en la próxima clase. Ok, profe, gracias. Gracias, profe. Sí, profesor. Hasta Gracias. luego. Gracias, profe. Bueno. Nos vemos, hasta luego.